a ocupar. Es el problema. Ahí, ¿va? Entonces, pero ahorita me dicen cuando llegue Caro, me recuerdan, porfa. Y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver los pronombres demostrativos, no las señas, no las señas, sino que vamos a ver cómo se harían ya en gramática de la lengua de señas. Entonces, para eso tengo varios ejemplos aquí de eso. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo ven si primero lo anotan? Lo anotan en su cuaderno y, y hacemos, ¿cómo lo dirían? Ustedes dicen, bueno, yo lo diría de esta manera. Ajá, son dos, cuatro, seis. Ok, son seis, seis palabras. Entonces ustedes lo anotan en su cuaderno y me dicen cómo lo harían en lengua de señas. Por ejemplo, para el pronombre demostrativo, para decir esto, eso, esto, ese, esto, eso, aquel, es esta configuración V en garra y palma hacia arriba, ¿ok? Entonces es los pronombres demostrativos. Pero ahora, ¿cómo cuando nos enfrentamos a estas palabras? Ahora dices tú, híjole, pues sí me sé esta seña de esto, pero ahora ¿cómo lo digo así? ¿Va? Entonces me dicen cuando ya lo tengan en su cuaderno y, y ya voy seleccionando a algunas para que me digan cómo lo hicieron. ¿Cómo sería esa traducción? ¿O cómo lo dirían con la gramática de la lengua de señas? Porque, por ejemplo, si decimos eso basta, decimos eso y basta. Algunos, por ejemplo, bueno, en basta en lengua, en español, pues puede ser así de hasta acá, ¿no? Ajá, esto basta. eh, ajá, ¿cómo dices, Marlene? Ajá, de que ya, ajá, o de que ya estás harta de algo, no sé. Entonces, ustedes me dicen si ya lo anotaron. Bueno, vamos a empezar con la primera, que sería eso basta. Ajá. Vamos a imaginarnos, o bueno, vamos a preguntarle a ver a quién. A Vero. Vero Hernández. La primera. Ajá. Ok. ¿Cómo dirías esto? Eso basta. Eso basta. Por ejemplo, no tenemos ningún contexto, pero por ejemplo, solamente así como un ejemplo de cómo lo entenderías y cómo lo dirías. Ujú. Eso hasta acá, eso de que termina. Ok. Ujú. Ajá. Y entonces primero pondrías el pronombre o porque ahí nos falta poner el esto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿en qué momento pondrías eso? Ok, bueno, entonces ella, por ejemplo, dice, en este caso ocupa esta de hasta acá para decir de que pues hasta acá acabó algo, ¿no? Eso basta. O a lo mejor, sí, alguna situación y haces esto de que hasta acá se acabó, ¿no? Entonces sí, en este caso, en el orden del eso o el pronombre demostrativo sí lo pondríamos al inicio de decir eso. Ok, está muy bien, como decía Vero. Entonces vamos, aquí sí necesitaríamos igual poner el eso primero. Eso para mostrar la situación, ¿no? Por ejemplo, si es de los problemas que a veces uno tiene, dices problema y luego metes de eso y hacemos esto de que se acabó. Este problema ya se acabó, ¿no? Ya poniéndole como un contexto. Entonces, pero sí sería importante meter esta seña, en este caso, para referirse específicamente o resaltar el tema principal, que sería el problema, ¿no?
Si nosotros decimos problema y hacemos esta, ujú, también se podría entender, pero cuando le hacemos este pronombre demostrativo es como resaltar el tema principal. En la lengua de señas mexicana se le llama tópico. En este caso, por ejemplo, si el tópico es el problema, entonces, pues, o el tema principal o de lo que estás hablando, o la seña principal, si quieren meter, por ejemplo, decir, ok, ¿cuál es la seña principal de este texto? Pues meterían esta seña, ¿no? Dirían, por ejemplo, problema, y luego meterían el pronombre demostrativo. Decimos eso, y ahí la persona sorda, no solamente, ahí le vas a decir que resaltar esa seña y luego ya decir la acción, ¿va? Entonces ahí sí se pondría primero gracias, Vero. Entonces, primero se pondría la situación, luego esta para resaltar y luego esta de basta, ¿ok? Ujú. También el basta también puede ser como el de suficiente. No sé si han visto esta seña que es configuración 5 de la mano base, es configuración S, se coloca aquí, hacemos este movimiento hacia adentro y luego configuración F así, para decir suficiente. Ajá. Por ejemplo, si dices que eso es suficiente, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando y te están pagando y te pagan más y más y más y más, y tú dices, no, con eso y es suficiente, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Entonces dices, igual dirías eso y al final meterías el suficiente. Entonces, si se dan cuenta, igual resaltamos, por ejemplo, con esta de eso, resaltamos el tema de lo que queremos decir y luego ya pondríamos si es suficiente o si es esta de basta. Ajá, ¿ok? ¿Va? Entonces, ahora vamos con la otra. Dice, esto es, por ejemplo, aquí pues nos falta más como contexto, pero ustedes imagínense una situación en la cual dirían, por ejemplo, ¿esto qué es? Entonces, ¿cómo lo dirían? En español signado diríamos la seña de esto, ajá, y luego la seña de esto es. Pero recuerden que ahorita como estamos viendo la gramática de la lengua de señas, pues ¿cómo diríamos esto es? Aquí ya no resaltaríamos un tópico, ¿no? O un tema, sino que decimos esto es. A ver, ¿quién quiere comentar? Que hace la mano o que ponga su audio. ¿Quién quiere comentar un ejemplo en qué contexto se podría ocupar? Yo, A ver, Cintia. pues es que yo lo haría como pregunta, o sea, preguntando, o sea, esto es, Ok. yo y nada más usaría esto y lo apoyaría con el gesto. Ajá, ok. Ah, bueno, como una pregunta entonces. Ajá. En este caso, por ejemplo, si queremos decir esto es, igual, como dices tú, igual, primero pondríamos la seña de esto. Ah, por ejemplo, Marlene dice esto es un celular. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo pondríamos eso, Marlene? Ajá. Por ejemplo, ella está mostrando un celular, Marlene, que muestra el celular y dice esto, y ya en su contexto está diciendo esto es un celular, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ajá, en este caso se pondría, aquí, ¿qué pondrías primero, Marlene? ¿Pondrías el celular o el esto? Haz de cuenta que no tienes el celular. Ok. Estaba buscando el audio. Hola, Ok. buenas noches. Hola, Mar. Pues el pronombre, ¿no? Esto, Ajá. y luego señalo el celular. Y si no tienes el celular, ajá, ¿Un ok, clasificador? dirías, ¿Sí? ok, ¿Lo podía eh, usar como clasificador? O no sé. ajá, muy bien. Nada más que ahora ¿cómo lo harías ya en el ESM? En la gramática, como en ese orden. Ah, es que, a ver, ¿cómo le explico?
no he podido estudiar todo, no sé cómo está la gramática por mis tiempos, ¿no? O Ah, sea, entonces ok. no podía ubicarlo todavía. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, hay No algo sé, muy importante. Gracias, Marlene. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, Marlene dice, esto es un celular. Cuando tienes tú el objeto, es mucho más fácil porque pues nada más dices esto, ¿no? La seña de esto y así. En el caso de la LSM o la estructura gramatical, ahorita ya metiéndonos en esta parte de ese coche, ¿no? Igual como Marlene que dice celular. Y si se dan cuenta, cuando decimos eso basta, decimos eso y está de suficiente o así, ¿no? Primero metemos el esto, pero en el caso cuando es un objeto, ahí cambia la estructura gramatical. Ajá, ahí cambia totalmente. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la clase pasada, de la semana pasada, de la visualización y de los clasificadores, que nosotros primero, si no le ponemos, si no, nada más ponemos este primero, sería como de eso que, ¿no? Si por ejemplo hagan de cuenta que yo les tapo esto, ajá, esta información y nada más les digo esto, ese, esto, eso, aquel. Y ustedes dicen, pero ¿qué es eso, no? Necesitamos el contexto para dar la información. Entonces ya, por ejemplo, aquí dices ese y luego, si nada más le digo a una persona sorda eso, pues igual se va a quedar eso, ¿qué? Entonces, después le ponemos el coche. Dice, ah, bueno, ya dijimos que es el coche, ¿no? Pero nosotros como señantes vamos a darle más información a la persona sorda. En el caso de si es un objeto, algo que es visible, entonces primero ponemos el objeto. En este caso, como Mark que decía el celular, entonces primero ponemos el objeto, que sería el celular, ajá, y luego meteríamos la seña de eso. ¿Ok? Diríamos celular, luego lo señalamos y decimos eso. O por ejemplo el coche, que es también un objeto, decimos auto o coche y luego decimos ese, para decir ese coche. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, los pronombres demostrativos no es solamente como que lleven una regla en esto, de decir, ah, primero va el objeto, ahí sí, ¿no? Primero el objeto y luego el pronombre demostrativo. Pero en este caso, en el primer ejemplo, pues no es la misma regla. Aquí en este que seguíamos de decir esto es, aquí hay algo muy importante, que no vamos a meter el es, y así como lo decían ustedes, como lo decía Cintia. Entonces, aquí haríamos la pregunta, porque en realidad, por ejemplo, si decimos esto es, y como diciendo, por ejemplo, ajá, es como preguntar, ajá, como una pregunta, como lo decía Cintia. Entonces, aquí sí meteríamos primero la seña de esto y luego la seña de, en vez de, ajá, en vez de hacer el gesto, meteríamos esta seña de qué significa. Ajá. Entonces, es esta configuración y hacemos así. Esto y hacemos esto. En este caso, aquí nosotros le damos a la persona sorda una mayor información. En este caso, como una pregunta, ¿no? De decirle, ajá, en español es esto es tal cosa, ¿no? Y ajá, entonces, por ejemplo, si decimos esto es un celular, ajá, aquí ya cambiaría porque es un objeto. ¿Ok? En este caso, o incluso podríamos nosotros, si queremos a la persona sorda, si está distraída y queremos llamar la atención, entonces aquí cuando, si decimos esto es un celular, ¿no? Entonces tú le estás enseñando a la persona, le dices celular, esto y celular, ¿no? Pero para eso podríamos meterle esta seña de decirle esto y qué es. Y la persona sorda se queda así como ¿qué me estás preguntando? Entonces aquí podríamos hacerlo de esta manera. Primero meter el pronombre demostrativo esto y luego el qué significa. Ajá, ¿esto qué significa?
y ya sea que le estás preguntando o que le vas a dar la información, pero aquí pondríamos primero esto y después el es, ¿va? Entonces, no sé si hasta acá tienen dudas o preguntas. Si se confunden, me dicen, ¿va? Con confianza. Y ahora vamos con Bueno, dijimos que en el caso de los objetos, primero meteríamos el objeto, ¿verdad? Diríamos celular, celular. Este es un coche, ¿no? Celular, ajá. Ok. No, más bien ese coche, porque, porque si decimos esto es un celular, ya cambiaría, ¿verdad? Esto es un celular, porque no es lo mismo esto es a ese coche. No sé si me doy a entender en eso. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, díganme. La verdad, yo ya ahí ya me perdí. ¿Ya te perdiste? Ok. Por ejemplo, si decimos, este es un coche. Es que arriba no está el objeto. Ajá, Está diciendo esto es, pero no está el objeto y abajo ya está el objeto. Por eso ajá, empezamos con el pronombre primero en esto es, supongo yo. ¿Sí? ajá. Aquí como no tenemos el objeto, pues aquí diríamos esto y esta de qué significa, ¿no? Ujú. ¿Esto qué significa? Y ya. Pero incluso, por ejemplo, si le metemos esto es una casa, ¿no? Esto es una casa, podemos decir, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Ah, y luego hacemos esta afirmación de decir, y hacemos esto de que es una casa. Ajá. Entonces aquí podríamos ponerlo así, pero si dice, esa es una casa, aquí está afirmando, ¿no? Esa es una casa, entonces ahí diríamos primero, ajá. ¿Sí? No sé si me doy a entender cuando decimos, ajá, por ejemplo, aquí ese coche. Aquí está afirmando que ese es un coche, ¿no? O en español, luego, ¿qué entienden con esta de ese coche? Que está mostrando el coche. Aquí primero decimos coche, ajá, ese, y a lo mejor y decimos que está muy caro. Entonces ponemos esta decimos coche primero y ahí después de eso metemos la seña de S para decir de ese coche y ya después decimos el verbo o qué es lo que está haciendo. En este caso podemos meter la seña de carro. ¿Va? Entonces o nos regresamos. Bueno, entonces vamos a hacer más ejercicios, pero no sé si me está quedando claro con eso. Entonces vamos con otro, miren, dice, esto cambia. Aquí, ¿quién quiere participar? ¿Qué ejemplo podrían poner aquí? Por ejemplo, añadirle más contexto. Esto cambia. Vero Sosa, dice esto y hacemos esta de cambiar o transformar. Igual aquí en este contexto, igual meteríamos primero la seña de esto y luego de cambiar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, igual, por ejemplo, aquí cuando decimos eso pasa. Ajá. Entonces decimos eso, ujú, y si es de que va a pasar o va a desaparecer o todo eso, decimos eso y está de pasar, o de que se va diluyendo o se va a desaparecer. Por ejemplo, si decimos problema, ese, ese problema va a pasar, ¿no? Entonces decimos primero el tema principal, decimos problema ese y luego hacemos esta de que pues se va a desaparecer o se va a diluir, ajá, o desaparecer, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sí hay un tópico, a ver si nos da tiempo
más adelante, depende de cómo vayamos, de platicarles más acerca de los tópicos. Pero en este caso el tópico se refiere a algo principal, ¿va? Entonces aquí quedaría eso, de decir eso pasa. Ujú. Eso y desaparece, o si sucede, metemos esta de suceder, ¿no? Que es esta configuración y hacemos. Ujú. Así pasa, bueno, que ahí cuando dice así pasa, o ajá, diríamos bueno, ajá, esta de pasar, recuerden que no necesariamente tiene que ser la seña de pasar, de esta de pasar así, sino que esta simplemente es como ajá, por ejemplo, preguntar ¿qué pasó? Ajá, ajá, o ¿qué te pasa? ¿No? A ti, ¿qué te pasa? Ajá. Pero cuando se refiere a un suceso o de algo que ocurrió, a una situación, entonces ocupamos esta seña. Ajá, ajá. Entonces aquí igual pondríamos eso y sucedió. Ajá, o pasó, ¿ok? Y ahora, aquí cuando dice aquel suena, aquí ¿cómo pondrían? Por ejemplo, si te dicen, bueno, aquí, ¿cómo se dice aquel suena? A ver, vamos a ver. Nori, ay, dice, ay, Dios, ya me agarraron. Ujú. Vamos. Por ejemplo, si una persona te dijera, haz de cuenta que tú dicen, bueno, tú ya estás en clases de gramática y no sé cómo decir aquel suena. ¿Qué le dirías? La verdad no sé cómo enseñas ninguna, pero por ejemplo aquel, como estamos hablando de algo que no está aquí presente, no sé, yo diría como apuntando a algo lejano, a aquel. Ajá. Ok, entonces pondríamos esta configuración V en garra. Ajá, y harías correcto. Al lejano. Ajá. Aquel y metemos la seña de sonar. Ok, muy bien. Bueno, para decir sonar es configuración R, colocamos aquí en el oído y hacemos este movimiento para decir que suena. Ajá, aquel suena. Ok, muy bien. Entonces, aquí sí se dan cuenta. Gracias, muchas gracias. Aquí sí se dan cuenta. Entonces, en la mayoría va primero el esto, ¿verdad? Ajá, el esto, pero hay una excepción, que sería en este caso cuando decimos un objeto, ¿ok? Cuando es un objeto, si es una casa, casa esa, o celular ese, ¿por qué? Porque en este caso recuerdan de la visualización, si nosotros primero tendríamos que poner el objeto, ujú, y después ya señalarlo, ¿no? Si no está el objeto, pues no lo podemos señalar. Ajá. Si nada más decimos eso, ¿eso qué? ¿Qué es eso, no? Si nada más ocupáramos esta, pues no pondríamos. Y recuerden que cuando señamos, nosotros dibujamos en nuestro espacio. Si ponemos, por ejemplo, solamente una flecha hacia algún lado, pues dices, ¿y eso qué? ¿No? Es un dibujo abstracto, ¿cómo se le llama a esos dibujos que no tienen sentido? Ajá. Entonces, pues nada más verían una flecha, pero no verían contexto. Por eso, cuando hay un objeto, sí meteríamos primero la seña del objeto. Ujú. Si es una auto, si es un animalito, un perrito, ¿no? Decimos perrito y es como si lo dibujáramos aquí, la persona sorda ya lo visualiza y ya después decimos que es ese perrito. Perrito, ese. ¿Ok? Entonces anoten en su cuaderno. Cuando es un objeto, sí es obligatorio ponerle primero primero el objeto y luego el eso. Si es, por ejemplo, si vas a resaltar un tema, primero pones el tema
y luego pones la seña de eso para resaltarlo. Ujú. ¿Ok? Sí, y aquí pues vimos varios ejemplos de ello, que la mayoría primero se pone eso, ¿verdad? En este caso quiero que ustedes me hagan bueno, que hagan una frase con un tema como resaltando una palabra y que podamos meter el eso para ver si quedó claro. Una de esa y una que venga con eso eh, y un objeto. Bueno, con un tema principal que venga la palabra eso y una frase con un objeto, ¿va? No sé si me doy a entender con eso. ¿Sí? Maestro, tengo una pregunta. Entonces, Sí. en la segunda que es, esto es, se puede, ahorita vimos que es como para preguntar, pero por ejemplo, si yo estoy en una tienda departamental y una persona sorda me pregunta algo y yo para afirmar esto es tal que desconozca, no sé, un aparato, por ejemplo, allí como ya entraría un objeto, allí ya se movería del apartado 2 automáticamente al tercero, ¿verdad? Ajá, a ver, ahí si me pones un ejemplo, ajá, haz de cuenta un ejemplo, una frase. Por ejemplo, que me preguntes, por ejemplo, si yo trabajo, soy contadora y si me preguntan qué es este programa, para yo contestar en mi mente, yo diría, esto es tal. Allí ya se movería, en vez de agregar el qué es y luego ya tal cosa, diría Ajá, yo primero el objeto y luego el qué es. Es como que donde estoy confundida un poquito ajá. a la Y si afirmación para nos dices confirmar una la pregunta. palabra, por ejemplo, ajá, eso, por ejemplo, ese es un programa. Ajá, por ejemplo, si tengo, o no sé, por ejemplo, si tengo, si yo me lo imagino así, si me preguntan qué es eso y yo digo, ah, es un labial, para Ah, yo contestarle la pregunta, yo ya diría, señalaría el objeto automáticamente ajá. sin este. Ajá, aquí ya no meterías esta de qué significa. Si lo tienes, señalas porque sería el tópico, sería lo que quieres resaltar. Ok, Ajá, y dirías esto, bueno, cuando lo tienes en presente dices esto y haces esta de labial. Ya no meterías, o incluso, este. ajá, no meterías esta de qué es. Pero si, por ejemplo, si tú igual lo puedes hacer así, si tienes el objeto y no se ve qué es y le dices esto, ¿qué significa? Ajá. Y ya haces la seña de que, pues es un labial. Ajá. Pero si no, simplemente dirías esto, labial. Ajá. Pero si lo tienes presente. Ajá. Si no lo tienes presente, pues sí cambiaría un poquito. Por eso ahorita quisiera que me pusieran, bueno, que anotaran como ejemplos y a los cuales nosotros poder analizarlo. Ajá, ya no así, sino que ustedes digan, bueno, esto es tal, y como ya lo digo en señas, ¿no? Porque parecería simple en lengua de señas decir, bueno, esta es la seña de esto, pero ahora ¿cómo lo ocupas en el SM? Ahí viene mucho, que a veces sí nos equivocamos en esta estructura gramatical, porque decimos, bueno, es que aquí debe de ser así, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales pues nos quedamos como, ¿y ahora? ¿Verdad? Maestro, a ver, yo escribí una oración chiquita, no sé, a ver si está bien. A ver, Puse, me enteré eso ayer en la mañana. ¿Cómo ok. sería? A ver, todas anoten, porfa. Me enteré de eso ayer en la mañana. Me enteré eso ayer en la mañana. A ver, dame un segundo. Deja, yo también lo anoto. Ajá. Me enteré Me enteré de eso ayer en la mañana. Como, ayer. no sé, como si fuera de alguna noticia o algo así, ¿no? Ajá, gracias. Está muy interesante esa.
¿cómo lo haríamos? Igual, aquí respetaríamos el orden, ¿verdad? Iríamos a nuestra guía, que es tiempo, lugar, objeto, sujeto, verbo. Ajá. Y ajá. Entonces ahí, por ejemplo, me enteré de eso ayer en la mañana. Hay un tiempo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en la gramática viene un tiempo. Recuerden que primero lo vamos a poner, pero está muy interesante eso que dices porque hay dos tiempos en realidad, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ayer y en la mañana. Ajá, correcto. Ayer y mañana. Entonces, eh, entonces ahí, ¿qué pondríamos primero si son dos tiempos? ¿Qué harían Ayer, ustedes? Primero ayer pondrían. y luego en la mañana. Ajá, correcto. Entonces, como son dos tiempos, nos vamos primero del más, ¿a qué me refiero? De que, por ejemplo, si es de un año, pues es más tiempo, ¿no? De hace tiempo hacia enfrente. Entonces, por ejemplo, si dices el ayer, no pondrías en la mañana primero, ¿verdad? Porque, ajá, sería primero poner desde lo pasado, de lo más pasado hacia lo más cercano. Entonces meteríamos primero la señal de ayer. Ayer en la mañana, ajá. Y luego de aquí tenemos el lugar, no viene ningún lugar. Ya pusimos el tiempo que fue ayer en la mañana. Después no viene el lugar, ¿verdad? Me enteré de eso ayer en la mañana. Ajá. Entonces no viene esto. ¿Viene un objeto por ahí? No, ¿verdad? ¿Un sujeto? El yo. Ajá. Ahí sería yo. Correcto, Lore. Muy bien. Ajá. Entonces aquí el sujeto sería yo. Yo. ¿Y el verbo cuál sería? Enterar o Enterar. enteraste. Ajá. Pero ¿qué creen? Que aquí dicen, ah, caray, y entonces el demostrativo, viene un demostrativo, un pronombre demostrativo, entonces ¿cómo lo meto? ¿Dónde lo meterían ustedes? Al final dice Cintia. Enseguida del yo. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, dice en el seguida del sujeto. Ajá. Aquí el eso se convertiría en un objeto, ¿verdad? Porque es el objeto es el sobre quien recae la acción, o sería el sujeto. El punto es de que, por ejemplo, si nosotros lo ponemos como objeto, lo pondríamos primero. Dijimos primero el tiempo, ¿no? De ayer en la mañana. Entonces, si lo metemos como objeto, decimos eso. Ajá. Y luego metemos el sujeto, decimos yo. Y el de me enteré, pues aquí buscaríamos un sinónimo de me enteré, que sería, por ejemplo, de que yo escuché ajá, un verbo que sería escuchar o me avisaron o algo así, ¿verdad? Oír. O oír, ajá. Entonces aquí lo pondríamos ya sea como, bueno, sí, como objeto, porque el sujeto sería yo, ¿verdad? Entonces aquí, el demostrativo lo pondríamos como un objeto. No sé si me doy a entender con eso. Y ahí ya quedaría nuestra estructura gramatical. Ahora, si lo hacemos como con pura visualización, pues sería mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, los que hicieron ejercicios de visualización, de decir, ok, ¿cómo diría esto? Me enteré de eso ayer en la mañana. Entonces, ustedes mismas pueden visualizar, imaginarse el día de ayer en la mañana, como, ajá, sí, imaginarse el tiempo de ayer, cómo estaba y que la hora en la que era, y te imaginas como que estás tú y alguien vino y estás como que escuchando, ¿no? O escuchando algo. Entonces ahí pues igual quedaría, bueno, ya visualizándolo, quedaría igual la misma estructura de poner el tiempo de ayer
ayer en la mañana, que primero pondríamos nuestro escenario, ajá, y luego meteríamos el sujeto que sería yo, porque pues lo tengo que poner aquí, y luego haciendo como que escuchas, ajá. Entonces, pero aquí el eso, lo meteríamos como sujeto, de decir eso, aunque no aparece nuestro contexto, qué es lo que escuchó, pero metemos esta seña de eso y luego de escuchar. O eso yo escuchar. Aquí, bueno, ahorita más adelante vamos a ver el objeto y el sujeto, para que les quede claro. Pero el eso, entonces aquí también podría ponerse como un objeto cuando es cuando es así, ¿verdad? A ver, díganme si me entendieron. Yo veo a Sami un poquito confundida, ¿no? ¿Todo bien? A ver, otro ejemplo. Este está interesante. Ya es un poquito más complejo porque vienen más frases, ¿verdad? Y a ver, díganme quién tiene dudas. ¿Cintia bien? ¿Marlene bien? ¿Olga quedó bien o no? ¿Sí? Ok. ¿Quién más? ¿Arenita? Dice a mí ni me hable. Ah, bueno. Dice a mí ni me hable, ni me preguntes, ¿Vero Sosa? ¿Dudas? Ok, bueno, ahorita vamos con más ejemplos, pero sí para que quede claro. A ver, Maestro, bueno, ah, hice a otro un ver, chiquito. Esto está en la mesa. ok. Ah, bueno, esa es más sencilla, ¿verdad? Esto Está en la está mesa. en la mesa. Aquí a ver quién lo arma. ¿Quién dice yo para hacerlo? ¿O cómo lo pondrías, Marlene? Olga, perdón. Oli. Sería, podría ser, no sé, un vaso. Esto, o sería primero vaso, esto en la mesa. Ok. Aquí, ¿cómo tú lo visualizarías? Yo les voy a dejar de tarea para que quede bien esta frase sin ponerlo en la estructura gramatical. Dibújenlo. ¿Cómo lo dibujarían eso? Háganse en cuenta que ustedes son pintores y pintoras. Ahora esa frase, esto está en la mesa. A ver. Sí está bueno, ¿verdad? ¿Quién dice que nada más la gramática es así como de, híjole, tiempo, lugar, objeto, sujeto, verbo, ah? Ajá. Aquí sí, a ver, ¿quién pone? Veo que anda enseñando. ¿Quién se avienta a hacerlo? Dicen yo. Y ahorita vamos contigo, Anita, porfa. Nos ganó Olga su frase. A ver, ¿quién Bueno, dice yo? pues a ver yo, pero bueno, para ver si más o menos ya le agarré. Ay, ajá, ¿dónde Es andas? que yo señalaría de lejos, yo digo, yo me imagino la mesa lejos, entonces como que primero señalaría de lejos y luego pondría mesa. A ver, Pero como espérame, que espérame, es que se me fue eh, se me fueron. A ver, ya te vi. Ajá. Espérame, yo, ah, Ajá, lista. o sea, yo señalaría de lejos, o sea, yo visualizo la mesa allá, o sea, la señalaría y pondría, o sea, como que ese de que está allá, en la mesa, no sé. Esa, ajá. En español, bueno, las personas sordas entenderían, por ejemplo, si decimos eso y decimos mesa, él entendería que eso es una mesa. Eso, mesa, ¿no? O puedo meterle eso y señalar así, Eso ahí, mesa, no, o sería, o lo igual. entendería
sería lo mismo, porque aquí dice, esto está en la mesa. La palabra está tiene mucho en español, bueno, tiene mucho significado, está en la mesa, ¿verdad? Aquí, a ver, Vero, dice Vero, vamos, espérame, gracias, Cintia, pero bien, pero qué bueno, sí, aquí sí necesitamos, nos vamos a equivocar mucho y eso está bien. Pero para eso estamos, ¿verdad? Para aprender. Porque ya cuando nos toque una situación así, vamos a decir, híjole, y ahora, ¿y dónde están? ¿Dónde estoy? Ajá. A ver, vamos. No sé, profe, según yo digo que primero es mesa, mesa, esto, y ya que dice vaso, ¿no? O Ok. sea, obviamente esto a la distancia, pero primero pondría la mesa, esto, vaso, vaso. Ok, muy bien. Bueno, aquí ya le metimos de que es un vaso, pero cuando no dice nada. Porque aquí dice, esto está en la mesa. Entonces ya le agregamos el vaso, pero pues aquí la frase dice así, esto está en la mesa, ¿no? Pero ajá, ahí vas muy bien, Vero. Ujú. A ver, Vero Hernández, ella dice que ya, pero van muy bien. De hecho, Yo, a ah, ver, dime, ay, ¿cómo le hago? Aquí. Espérenme, yo es- no sufro. Ustedes sufren por las traducciones y yo porque no sé. Bueno, a ver, aquí estás. Ajá. yo puse mesa y ahí, bueno, pondría ahí está, o sea, pongo así la mesa, sobre la mesa, ahí está, yo señalaría así, bueno, yo me imagino eso. Mesa área, allí, eso. Ok. Ajá. Bueno, ya si le quitamos el español se entendería. ¿Verdad? Porque dices, ahí está. Ajá. Él está. Ajá. Entonces, sí, ahí sí sería ocupar la gesticulación de decir mesa. Y como dice, muy bien, está muy bien cómo le haces mesa área ahí y eso, pero aquí hay algo muy importante que, por ejemplo, no nos dice qué es eso, ¿verdad? Y ahí no podemos poner como si es algo como, ajá, como dice Vero, tortillas, o un envase grande, o sopa, o qué está. Ahí sí se nos complica, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta, ajá. Entonces hagan de cuenta que ponemos aquí vamos a facilitarlo. ¿Qué quieren que se ponga ahí? Bueno, dice, pero bueno, ella, que casi latina, la de tortilla. Ok. Entonces diríamos, no, pero ahí ya no quedaría esto. O bueno, estas tortillas están en la mesa, ¿no? Aquí ya damos la información de que está en la mesa. Aunque se alarga más la información, bueno, dejen pongo. Esto está en la mesa. Este vaso, pues, como hace rato decían, este vaso está en la mesa. Este vaso está en la mesa. Ajá, este vaso. Entonces, el que hace rato decía Lidia, ¿no? Del vaso. Entonces, este vaso está en la mesa. Ahora sí ya le pusimos un objeto. Ya podemos ocupar un clasificador, ¿verdad? De los que vimos la semana pasada. Entonces, aquí como, a ver, hazlo, Vero, diríamos, ¿quedaría? Sería mesa, mesa, paso, paso, a eso, o ahí, Ok. ¿no? Ajá. Aquí como ya pusimos un objeto. Entonces, ajá, aquí ya nos facilita mucho más la información, porque ya tenemos dos objetos, o en este caso, pues ¿quién sería la mesa? ¿Qué sería? ¿Un objeto o un sujeto? Más bien sería el lugar, ¿no? Ok, entonces, ok, gracias, Lore. Entonces, si lo ponemos como lugar, diríamos mesa, ¿ok?
Y entonces en este caso, ¿cuál sería el sujeto? El Ujú. vaso. Ok, entonces decimos mesa, ajá, y luego metemos la seña de vaso, ajá. Y entonces aquí sí, ¿se acuerdan que decíamos de que cuando es un objeto, va el demostrativo después del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, decimos vaso y decimos vaso S, y ahora sí ya le damos la acción de dónde está. Y entonces colocamos un clasificador y lo colocamos en la mesa. Ahí ya se nos facilita más, ¿verdad? Se nos facilita más porque ya nos dio más información de que es un vaso. Entonces, cuando es un objeto, después del objeto decimos este. Bueno, si dice, por ejemplo, este vaso, ¿no? Entonces decimos vaso para reafirmar que es ese, no que es la mesa, ¿no? Si decimos, por ejemplo, en el caso de que decía Vero mesa, área y ahí eso, pues sí podríamos poner este de eso, pero como no sabemos qué es, igual los sordos se quedarían con esa duda de, ah, ¿qué es eso, no? Pero muy bien, así está correcto. No sé si más ejemplos para, Maestro, para sufrir más. Ajá. Gracias, Veros. Las dos Veros, muchas gracias. Ahora vamos con Jafet. Hola, hola Julio, bienvenido. Los que no conocen a Julio es el esposo bueno, de Anita y hijo de Jafet. No, su hijo es Jafet. Ajá. Hola. buenas noches, maestro. Una duda. En esta oración podríamos meter la seña de haber. De haber, esta de Sí, haber. ajá. Ajá. Por ejemplo, a ver, cómo lo haría? O bueno, o es una pregunta. Debe ser una pregunta, maestro. Ah, ok. Te decía, mesa, haber, vaso. Ah, ok. Si decimos, este vaso está en la mesa. Ajá. Aquí, a ver, si le metemos el haber, quedaría mesa, vaso ujú, y bueno, que está en la mesa. Al final sí le pondríamos, por ejemplo, ponemos el clasificador de que lo agarramos y de que está ahí. Ajá, está. Y sí le podríamos añadir de que ahí está. Al final diríamos ahí y de que está. Pero si ocupamos el clasificador ya no sería necesario. Diríamos vaso y lo colocamos donde está la mesa. Ujú, o pondríamos esta. Pero sí podríamos añadirlo al final. Decimos Sí, maestro. ahí está. ¿Va? ¿Tenían otra duda? Hace rato Anita creo tenía duda, pero Ajá. sí. Gracias, Julio, Sí, por estar aquí participando. Ajá. Bueno, aprovechando, gracias, maestro. Gracias. ¿qué frase anotaron ustedes? No, todavía no la hago. Ah, ok. Ah, bueno. Y Era- Julio la ve Perdón, así de, maestro, ¿por qué no has escrito nada? Y a ver tú, Julio. no, lo que pasa es que como estamos en el negocio despachando, luego ahorita no puedo estar acá mucho tiempo. Pero tenía otra duda, maestro, de hace rato. Por Ujú. ejemplo, nosotros como oyentes entendemos, podemos ir varios órdenes gramaticales, ¿no? Porque somos oyentes, podemos acomodarlo de alguna forma. Y a veces hasta de esa forma misma hablamos, ¿no? Sin un orden gramatical y nos entendemos. Pero mi duda y mi pregunta es esta, maestro. Por ejemplo, yo al decirle si Jafet, por no se alcanzan a ver la libreta, dice México. Ajá. Entonces,
por ejemplo, para Jafet, él me va a decir, por ejemplo, yo le puedo decirle a usted, maestro, ¿qué dice aquí? ¿No? Y usted me va a decir, pues México, dice México. Pero, por ejemplo, para Jafet, él no va a entender porque yo le decía a mi esposa, es que esto no me dice a mí, a Jafet no le dice nada, ¿no? Entonces no sería meter esa frase de qué dice, sino sería qué significa. O sea, Jafet ahí me diría qué significa esto, no qué dice esto o qué dice Ujú. ahí. Esa era Ajá. mi duda. Entonces, bueno, yo, según mi criterio, es, es, sería una pregunta de Jafet decirme qué significa Ujú. esto. No, no sé, maestro, si me Ajá. entendió. A ver, vamos a ver si sí te entendí. Está el libro, ¿no? Y quieres decir Sí, que él nos diga qué es eso, ¿no? ¿qué Entonces, dice? aquí, para decir qué O sea, dice ¿qué eso, significa? aquí pondríamos esta seña. No sé si con Jafet la ocupan, que es esta configuración, y dicen esta seña de qué Sí, significa, sí, maestro. ¿sí? Y hay veces que sí les entiende o no les entiende. Sí, Ajá. Entonces, por sí, ejemplo, con maestro, sí. Sí, ya ha empezado a ocupar y ajá, entonces meteríamos así de decir qué significa. Pero por ejemplo, ahorita hablando del pronombre demostrativo de eso, aquí es cuando metemos la seña de eso, es como señalarle o apuntarle exactamente qué es lo que quieres como el tópico, como les decía hace un rato, demostrar el tópico o lo principal para señalar eso. Decimos eso y luego metemos esta de qué significa. Entonces, pero aquí sí tendrían que especificar si quieren que les deletree o que les diga la seña. Ajá. Aquí tendrían ustedes ajá, que especificar, porque por ejemplo a una persona sorda, si le dices qué significa, pues ajá, va a decir qué significa qué, el libro, sería el libro o las palabras o qué es eso. Entonces sí las necesitaríamos letras. como especificarle si quiere que le deletree o si es la M, ¿no? A lo mejor. Entonces, por eso señalaríamos con eso, con la palabra eso y ya después nos diríamos esta de qué significa. Si queremos que nos deletree, primero diríamos no sé si es eso lo que quieres darme a entender Sí, o no. maestro, sí, sí. Ah, No, ajá. sí, sí, está bien. Aquí, por ejemplo, si quieres que te diga la seña de México, ajá, aquí meterías la seña de eso y luego meterías la seña de seña. Pero con Ujú, con el gesto de pregunta. Eso y la seña de seña. Así se entendería que le estás diciendo que cuál es esa seña. Ujú. sí, Entonces, sí, entonces meterías la seña de eso y esto de qué es la seña. Pero si quieres que te lo deletree, igual meteríamos, señalaríamos, diríamos eso y haríamos la seña de dactilología. Dirías deletreo. ¿Y qué significa? Aquí sí cambiaría para especificarle, porque si no, no sabría ni de qué le dices, ¿no? Si es decir seña por ajá, deletreo o la seña, o si te refieres al libro. Entonces sí sería importante como especificarle, pero ahí cambia la seña, ¿no? Si es seña, si es deletreo, y si es de que te lo diga, pues, ajá. Sí cambiaría, pero no sé si me entendieron la explicación o si es lo que enten- querían, eh, a lo que quieren darme a entender. No sé si es eso. sí, maestro, está bien. Sí, 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 era perfectamente era eso. ¿Sí? Pero no me Sí, den el maestro, muchas avión, ¿eh? gracias. Si no me No, no, entienden no, ustedes, díganme, explícame bien porque no te entiendo. no, Ajá. maestro, está bien. Sí, ¿Sí? sí lo entendí. Sí, maestro, Ok. gracias. Va, un gusto, un gusto y qué bueno que están. Me gusta que participen y gracias. Entre más dudas tengan es mejor.
porque Gracias, va, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿En qué estábamos? ¿Más dudas, preguntas? Ajá. Y no, entonces, ¿cómo ven? ¿Dudas, preguntas en eso? Yo dije, con este tema me voy a llevar 5 minutos, igual ya nos tardamos un... Ya nos atoramos aquí, ¿verdad? Bueno, un último ejercicio de para para pasar al otro. Eh, a ver, Maestro, ¿le puedo dar mi oración? sí, a ver, Me dijeron que este horario cambiará, déjalo anoto. Me dijeron, que, bienvenida, Caro. que este horario cambiará. Este horario cambiará. Ok, bueno, ustedes ya quieren, ya frases más largas. Yo apenas estoy con el esto y, y ustedes mismos, ok, me dijeron que este horario cambiará, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Em, Aquí buscamos el tiempo, que sería el de antes, ¿verdad? De que hace tiempo. Ujú, ajá. Entonces metemos la seña de antes y luego, ¿qué meteríamos después de ahí? ¿Hay un lugar? No, ¿verdad? Entonces omitimos el lugar. Entonces, ¿hay un objeto? Ajá. ¿Qué El sería? horario. ¿Mande? Ajá, Sería el horario. ajá, aquí sí sería el horario, ¿verdad? Entonces aquí meteríamos la seña de horario. Entonces, en cuanto al objeto, perdón, sí al objeto, no necesariamente tiene que ser una persona, sino si se dan cuenta, en esta ocasión, el objeto es del horario, de la hora, ¿verdad? Horario. Y aquí ¿cómo les explico esto? Aquí, por ejemplo, como aquí bien es como una frase junta de que el horario cambia, ¿verdad que sí? Es como el objeto que va junto así como con ropita y todo. Con ropita y todo le metes el horario. El horario allí, cuando dices el horario, metemos el demostrativo de que este horario, decimos horario y ahí su ropita o su verbo que sería el de cambiar o de que va a cambiar. Ajá. Ajá, entonces decimos cambiar y luego ya meteríamos ahora que a ti te dijeron. Ajá. Y metemos el verbo de decirme, porque en realidad son dos verbos, el de me dijeron y el de cambiar. Pero como Profe, mande. ay, yo llego tarde y aquí interrumpiendo. Ah, no te preocupes. Ay, qué Lo que pasa guapa. es que hay un futuro también, porque dice, este horario cambiará. Ok. Entonces yo creo Ay, que primero gracias. sería esa frasecita, así como dices tú, completa, ¿no? O sea, el Ujú. horario, no, futuro, horario, cambiar, y ahora sí, lo que me dijeron, ¿no? Antes me dijeron, muy bien. Ay, Caro, híjole, me da un orgullo que de verdad, o sea, es que sí, es exactamente eso. Y entonces aquí dividiríamos las dos frases, ¿verdad? Son dos escenas diferentes. Una que está el horario que va a cambiar y otra que te dijeron. Entonces, son dos situaciones diferentes. Ajá, así como como hizo la traducción Caro, ella ocupó o dividió las dos escenas, como lo dijo, pues prácticamente ya lo dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedó entonces? Aquí, entonces, primero ponemos la situación. Son dos tiempos, como dice Caro, ¿no? Son dos tiempos que es en un futuro. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Que el horario
horario, decimos entonces el tiempo de futuro. Ujú. Luego el sujeto, que aquí ya se convertiría entonces como sujeto, decimos horario. Y luego especificamos para darle una intención más importante a esto, decimos horario ujú, cambiar, y ahí ya, esa es la situación. Entonces, y luego ahora ponemos de que antes y esta de que me dijeron. Antes me dijeron. ¿Por qué no meteríamos primero la situación de antes me dijeron? Porque igual podríamos poner eso mismo, pero ahora cambiarlo, ¿no? Decir, antes me dijeron que en el futuro o más adelante horario cambiar, ¿no? También podría ser así, dices, pues también queda. Pero, ¿por qué quedaría mejor primero poner el horario todo y después que me dijeron? A ver, alguien que lo diga. A ver, Cintia. Ah, Porque el horario es el tópico, es como lo ajá, importante. ajá, correcto. Es el tema principal. Y se acuerdan que como la gramática de la lengua de señas es como si pusiéramos también nuestro escenario. Si nosotros decimos, a mí me dijeron, pues no hemos dado un contexto, ¿verdad? Entonces es como primero adornar nuestro escenario de decir del horario que va a cambiar y ya después ya podemos poner la acción de que me dijeron a mí. ¿Ok? ¿Sí? Y así, bueno, así se haría esto. Bueno, esto ya es, según yo, estas frases como que son ya más, como más adelante, ¿verdad? Porque apenas vamos con frases cortitas y ahí nos metimos a más. Pero muy bien, pero así se haría. Ahí ocuparíamos de esta manera. Y gracias, Caro. Es un orgullo que estés avanzando mucho, mucho, mucho. Y que hay detalles que, por ejemplo, en lo personal a veces, es que sí, cuando tú ya ¿cómo se dice? A veces uno se confía, ya por ejemplo, yo que me dedico a hacer traducciones, interpretaciones, a veces uno sí se confía, nuestro cerebro deja como de, pues bueno, y eso pasa y a veces sí es importante como siempre tener esos detalles, ¿no? Entonces, y qué bueno que están para ayudarme, ¿va? Ok, entonces, dudas, preguntas. ¿Otro último de esto? ¿O sí? A ver, otro ejemplo. ¿Quién tiene otro simple o como quiera? Bueno, hay dos, ya, bueno, Anita y Arenita. A ver, Arenita primero. Bueno, Anita que ya tiene su audio. Maestro, nada más que no lo puedo armar. Todo esto se lo debo a él. Ok. Bueno, ustedes ya con algo Me más cuesta, avanzado. me cuesta, tengo que ir viendo ahí el tiempo, lugar, objeto, pero me cuesta mucho, este, ordenarlo. Ok. Ok. Entonces aquí lo que haríamos primero sería igual como en el otro, bueno, en la otra oración. Primero pondríamos por ejemplo, aquí dice todo esto, pero ¿qué es todo esto? No nos dice nada más. Entonces, aquí ocuparíamos esta misma de eso, pero dependiendo también de qué sea, si es como una lista de cosas, una lista, o si son cosas que están alrededor, dices todo esto. Ujú. Por ejemplo, haz de cuenta, vamos a poner que es tu esposo, ¿no? El que te dio toda la casa y todo. Entonces, ocuparíamos esta de esto y diríamos todo esto y luego señalarías a tu esposo. Bueno, yo ya estoy haciendo como canción, ¿no? Pero diríamos a él, ajá, señalas a tu esposo, dirías a él, y aquí no meteríamos la seña de deber.
A menos de que sí sea real de que le debas tú a él, de que realmente pues le tengas que pagar con, bueno, a veces hasta con cuerpo, ¿verdad? Con cuerpo, ahí pero si no es con cuerpo, pues si es nada más de agradecer, meteríamos la de agradecer. Ajá. Entonces aquí en realidad no ocuparíamos la estructura gramatical, o bueno, el tiempo, lugar, objeto, sujeto, porque más bien es como imaginarte la escena y realmente, pues sí, ocupar esta seña de eso ajá, y de decir, bueno, si es una lista, por ejemplo, si tienes un papel con una lista de que, bueno, sí, son cosas, ¿no? Ajá, sí, es una lista de cosas, dices todo esto a él y luego metes la seña de yo, agradecer, ¿no? O si es de deuda, hagan de cuenta, por ejemplo, a Coppel. Vamos a poner de Coppel, ¿no? De que todo eso se lo debes a Coppel. Ajá. Ahí sí sería una deuda, ¿no? Entonces aquí cambiaría la seña de, no de agradecimiento, sino de deuda real. Ujú. Entonces diríamos, ajá, aquí sería un lugar, aquí sí tendríamos un lugar que sería Coppel. Ajá, entonces dijimos, ok, bueno, necesitamos poner primero el lugar, decimos Coppel, y luego tienes todas tus cosas ahí en tu casa, dices todo eso, y y luego señalas a él, ujú, que sería la persona o el sujeto, yo, y ahí meterías al final el de deuda. Aquí sí meteríamos esta de deuda. Esta de deuda es un verbo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, Coppel sería el lugar. Aquí sí respetaríamos como esta estructura. Sería el lugar, Coppel, este, y ahí meterías de que todo esto, esta configuración, como si fuera el objeto, ¿no? ¿O qué sería esto? Todo esto, ujú, y luego decimos yo a él, se lo debo. Ajá, que sería el verbo. ¿Sí, Anita? O si es a Dios, bueno, también depende si es a Dios. Es que depende de a quién se lo debas, ¿verdad? Ajá. Y si es de deuda de dinero o si es de que se lo agradeces o que te sientes como agradecido a. Entonces esa deuda no lo tomamos de literal. Bueno, casi todo tenemos que analizar cada palabra, en este caso en la estructura gramatical o ya pensando como profesionales de la lengua de señas, sí tenemos que examinar cada palabra que haya, examinar qué es tan solo esta de esto, ¿no? De y ahora cómo digo esto, ajá, si es así, o si la quito, si no la quito, o cómo la ocupo como tópico. Entonces todo eso, ujú. Y es interesante pero sí es algo que tenemos bueno, nuestro cerebro se empieza a quemar. Por eso, ¿por qué creen que uno está delgado? Uno no engorda porque el cerebro se absorbe toda la energía comes y la energía se va aquí de pensar en cómo hacer tanta cosa. Ujú, cómo hacer una traducción, una interpretación y todo eso. Sí, o sea, todo eso sí es como mucho análisis. A ver, vamos con Arenita. En sí, sí, Anita, ¿sí quedó claro, Anita? Sí, maestro, gracias. Ah, bueno, ok. Ahí Si de no, de verdad, díganme, a espacio. ustedes no me den la razón, ustedes díganme, ¿sabes qué? No te entiendo nada. A ver, vamos, Arenita, contigo. A ver, yo sí estoy bien perdida, me cuesta mucho. Entonces, en esta oración de estar vivos, con eso basta, ¿cómo va a quedar? Porque yo estoy bien perdida. Está bien, también nosotros. Es estar viva, ¿no? Estar vivos, con Vivos. eso basta. Vivos.
Con eso, con eso basta. Ok, y tú le pusiste, por ejemplo, esta frase, ¿verdad? Eso basta. Eso basta, entonces, y ya añadimos estar vivo. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Aquí qué pondríamos primero. ¿Eso basta? Ujú. Ok, Nosotros, dice, ¿mande? nosotros, Ah, ok, va, nosotros. ¿Y qué más le pusiste ahí? estar vivos, con eso basta. ¿Y en el Entonces, SM lo hiciste algo así o no? serían nosotros vivo, no, nosotros estar, no, es que ya me equivoqué, porque el libro puse nosotros vivos estar, con eso basta, pero no serían nosotros vivos estar, Sí, estás bien. No ¿sí? dudes de ti. Ajá. Ajá. Ujú. No, ¿por qué te lo digo? Porque está bien así como lo dijiste, de decir, en este caso, primero ponemos el de nosotros. No hay un tiempo, ¿verdad? No, Hay un Sí hay un tiempo. tiempo, profe, porque ¿por estar A vivo qué? ver, hoy sería hoy, Ah, ¿no? Estar vivos hoy, como tiempo. sí. ok. Ah, bueno, entonces, es hoy, Hoy, dice estar vivos con eso basta. Bueno, sí hay, bueno, recuerden que cuando es en presente. Bueno, no le ponemos un tiempo, ¿verdad? Porque estamos en el presente. Ya si es pasado o futuro. Aunque si quieres recalcar, ¿no? Por ejemplo, si quieres especificar de que precisamente hoy, pues sí le dices hoy, ajá. O si viene nuestra frase, pues sí le ponemos. Pero sí, hagan de cuenta que hay un tiempo, entonces le ponemos, o bueno, le ponemos un tiempo, la de ahora, ahora, y no hay un lugar, si hay sujeto, un sujeto. sujeto, Ajá. ajá. Entonces ahí sería ahora, Nosotros, nosotros, ajá. Y aquí meteríamos esta de vivir, como lo dijiste, ok, vivir, ujú. ajá, Vivir, que sería el verbo, ujú. sí, eso sí. Y ahí ahora le pondríamos un complemento de que eso basta. Como ya pusiste un tópico que sería de estar vivos, aquí le pondrías esto que decíamos hace un momento, ¿no? De que antes de eso debería de haber un tópico, ajá, Ok. o un tema principal. Ah, ok. Entonces, el tópico o el tema principal es el de que nosotros estemos vivos, Ok. ajá. Ah, Entonces, ahora sí le ponemos eso y la ajá. de que es suficiente. Ujú. O, Basta. o basta, o también podríamos meterle la de que es importante, ¿no? O eso es importante, o, o así, Sí, gracias, descansa. ¿verdad? Y ahí quedaría tu traducción, pero está bien así como lo hiciste, está bien. No, no dudes de ti porque está bien como lo hiciste. Ajá, muy bien. Nada más es cuestión como de practicar todo ese ejercicio y todo ese análisis y análisis. Cuando ustedes estén traduciendo, digan, no piensen como que es pesado. Digan, estoy ejercitándome. Estoy ejercitándote, voy a adelgazar. ¿De qué voy a hacer? Y en vez de estar haciendo ejercicio, voy a hacer traducciones y así me enfoco y la energía ahí va a todo eso. Mientras sienten como las calorías van bajando. Ajá. Ok, sí. Gracias, Arenita. ¿Qué les parece si pasamos con el siguiente tema? No veo claro eso de adelgazar. Ah, bueno, híjole. Te faltan, yo creo, más horas de práctica. Ok, hasta aquí vamos bien con esa de esto. Y qué bueno que Arenita nos puso bueno, le añadió a esto, ¿verdad? De eso basta, porque ahí ya nos pusimos el ejemplo de cuál es un tópico. Ajá, ok, ¿sí? Hola, Jafet, ya te vi por ahí que estás ahí prestando atención. Eso, Jafet, cuando le toca su clase está distraído. Y ahorita que está, que no, que no es su clase, está bien atento. Gracias. Ok, vamos con la siguiente, porque creo que no Maestro, sé. Pues,
¿Cómo se dice metiche? Ah, ajá. Puede ser con esta configuración y hacemos así, Ah, metiche. O también pueden hacer esta aquí, metiche. 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 Ajá. Y dicen, ay, metiche. O metiche. Ay, yo todavía le aplaudo de que sí. Pam. Ahí va. Ahora ustedes van a hacer estos ejercicios que les voy a enviar. Eso más. A ver. Ujú. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Entonces aquí, como diría Marco, quítate, ¿no? Me dice. Aquí son los pronombres posesivos. Ujú. ¿Cuáles son el pronombre posesivo? Es esta configuración P y es la de mío, tuyo, suyo y así, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner estos ejemplos. Igual, yo sentía que, por ejemplo, el pronombre demostrativo, dije, va a ser fácil explicarlo, pero nos encanta complicarnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando decimos mi casa, ujú, mi casa, ¿cómo diríamos mi casa? En español signado sería mi casa, ¿verdad? Ajá. Pero de acuerdo con la visualización o lo que hemos visto, ¿cómo sería? Primero Sí, sería como, casa mía. ok, correcto, correcto, Anita, correcto. Estoy viendo, por ejemplo, Caro dice área, dice la seña de casa y luego metemos esta de mío, muy bien. O esta también. ¿Qué diferencia hay entre esta de mío y esta de mío? A ver, ¿quién lo quiere explicar? Ya se me olvidó. Ok, a ver, vamos a dejar a Caro que lo explique, ¿va? Porfa. Sí, esta de mío es para cualquier cosa en general, ¿no? Cualquier cosa que sea mía. Pero cuando hacemos así, es algo muy personal que es solo mío, como por ejemplo mi mamá, mis hijos, mi esposo, es algo mío, solamente mío, ¿no? Ok, bueno, yo al esposo no lo pondría así como tanto así. Pero al mío sí, Ah, al primero bueno, no, pero a este sí. el tuyo sí. Sí, pero el de ahora, Ah, el bueno. primero no. Ah, ok. Ah, bueno, entonces pondríamos al esposo también así. Ajá, ok. Entonces, sí, correcto. Entonces eso, algo que es muy personal, que no lo compartes con nadie más, ¿no? Entonces, muy bien, Caro, gracias. Ujú. Y esa pues sí es en general como el de mío, ¿no? Ajá. Entonces, ajá. Entonces, pero entonces, ¿por qué tendríamos que poner o cómo se pondría en el ESM? Primero pondríamos en este caso, en este ejemplo, la casa, ¿no? Área, casa, y luego ya sea esta de mío, si lo sientes como así como muy personal, o esta de mía. Pero recuerden que siempre va a ir esta de mío después del objeto. Ajá. Primero ponemos casa y luego esta de mí o mía. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto de tu libro? Sería libro tuyo. Correcto. Diríamos libro tuyo. Muy bien. Ujú. ¿Por qué entonces? ¿Por qué pondríamos eso? A ver, alguien que me explique. ¿Por qué pondríamos entonces, por ejemplo, libro primero si en español es tu libro? Eso quiero que alguien ajá, que me lo diga. ¿Por qué? Porque no sé si han visto los que han hecho prácticas. Porque Dicen, no, primero es que tú estás mal va porque esto, eso es.
no es... Ay, ¿quién está hablando? Maestro, yo, Ah, Arenita, porque primero va el objeto y luego el sujeto, ¿no? primero va ajá, el objeto y luego el sujeto. Aunque, por ejemplo, aquí, mm, bueno, más adelante vamos a ver acerca de eso del objeto sujeto, cómo lo podríamos ocupar, que a veces se puede ocupar primero el objeto y luego el sujeto o al revés, que ahí nos vamos a meter en otro tema, ¿verdad? Pero pero por ejemplo aquí, eh, tú cuando dibujas, si dibujas un libro, si dibujaras esto, ¿qué dibujarías primero? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con su boca. Dibujen en su cuaderno cómo le enseñarían a una persona para decir su boca. Un dibujo, no palabras, ¿eh? Nada de palabras. Pero bien, gracias, Arenita, muy bien. ¿Quién ya terminó? A ver. Eso no se puede mandar como foto, ¿verdad? Por ejemplo, Vero Hernández puso una boca. Caro puso una carita, los labios y luego señaló. Ujú. Eh, Vero Sosa puso unos labios nada más, ¿verdad? Ajá, a ver, Arenita. Ah, mira, ahorita vamos a analizar. Ah, gracias, Arenita. Ella puso unos labios. Em, ajá, Cintia puso unos labios y una flecha hacia afuera. A ver. Ay, casi me quiero meter al celular. A ver, ajá, Sammy puso una niñita y su boca y señaló hacia la boca. Ok, ahora vamos a rescatar la de Nori. Bueno, ya la quitó Nori, pero ajá, vamos a ver. Ujú. Vamos a ponerla, la anclamos y a ver, nos enseñas tu... Ajá. Si se dan cuenta, ella puso unos labios y luego señaló, puso a una persona y luego puso la flecha. ¿Qué pusiste primero? Los labios, ¿Ok? ¿Por bueno, qué? la boca. ¿Por qué? Mm, yo lo visualizo como que estoy hablando como el tópico, como dice, o sea, lo que quiero señalar que le pertenece a esa persona. ¿Ok? Ajá. Entonces, bueno, los demás igual ¿quién puso primero la boca? ¿Nadie puso la boca primero? ¿No? A Olga dice Lidia sí. Ok, dicen que sí. Caro dice que no, ella no. Dice que primero, bueno, ella puso a la persona, ujú, pero a la persona al rostro, ¿no? Ajá, al rostro y todo eso. Ok, ujú, ok, entonces, y después si se dan cuenta, como Nori y todos, o bueno, los que pusieron una flechita, ¿quién puso primero la flecha? Nadie, ¿verdad? Porque, ajá, al final le pusieron la flecha. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos primero la flecha, es como no dar contexto de nada. Ajá. Entonces, a ustedes automáticamente ya sea ponen una cara o lo de, ajá, a lo principal y al final ponen la flecha.
Eso pasa en la lengua de señas. Si nosotros decimos en español, si decimos esta de su, pasa lo mismo, es como poner una flecha. Ajá, decimos su y luego boca, pues es como, ajá, primero poner la flecha y luego la boca. Entonces, si se dan cuenta, nosotros automáticamente cuando dibujamos, hacemos prácticamente una estructura de una persona sorda, visualizamos. Entonces, eso pasa. Entonces, por eso en la lengua de señas, como recordamos que estamos dibujando en el aire, pues por eso en el SM, pues no podríamos poner primero el su. Ajá, porque pues este no nos da nada, no es como que nos da información, a menos de que le pongamos antes el contexto o el dibujito. Gracias, Nori, está muy bueno tu dibujo. Sigan dibujando así. Y porque es precisamente eso, de que por ejemplo ella primero puso los labios y luego no sé si puso primero después de los labios al sujeto. ¿Pusiste al sujeto? Sí, ok, ahí igual estamos haciendo la estructura gramatical, que primero puso los labios, luego el sujeto y luego la dirección de a quién es, ¿no? Ajá, si por ejemplo decimos los labios de esa persona, ¿no? Entonces ponemos persona, lo señalamos y luego metemos la seña de labios y al final metemos la dirección de quiénes son. No ponemos la flecha primero, sino, ajá. Entonces ahí igual pasa lo mismo. Nada más que aquí como es sus labios, pues nada más decimos labios suyos. Hasta aquí, bueno, es un ejemplo de cómo podemos nosotros eh, entender eso de este pronombre demostrativo. Es como mostrar la flecha. Si nada más hacemos esto, pues no tiene sentido. A menos perdón, aunque después le pongamos qué es, ¿no? Por ejemplo, si decimos esto, nuestra ciudad. Aquí igual, bueno, es un pronombre demostrativo, posesivo, el nuestra, no es la seña de nosotros, ¿verdad? No es esta de nuestro, de que a veces se enseña que este es el nuestro, pero el nuestro significa de posesivo. Este, ujú. Entonces, nuestra ciudad, cuando decimos nuestra ciudad, entonces, ¿qué pondríamos primero ahí? Ajá, ok, el lugar, correcto. Entonces decimos ciudad, es como si dibujáramos la ciudad. Igual si hacen ese ejercicio de hacer esa frase, nuestra ciudad, ¿cómo digo nuestra ciudad? Entonces, ajá, correcto. Diríamos entonces área, ciudad, y como dice Rosalía Durán, mete a todos los demás que es suya, 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 y también mía. Ujú. O igual pueden decir mía y de los demás. Ajá. Mía y suya también, se las comparto. Ajá. Entonces, pero igual, aquí siempre meteríamos primero el tema principal o de lo que estamos hablando y luego esta de quién pertenece, ¿va? Igual con nuestro amigo, vuestro amigo, ¿cómo lo haríamos? Primero meteríamos, correcto, ajá, amigo, y vuestro es como tuyo y mío, ¿no? O de ustedes, de tú y, ajá, ujú. Ok, entonces, pero primero meteríamos el amigo, ¿verdad? Amigo mío y tuyo, mío y de ustedes también, ajá. Perdón, Aquí es maestro, un es poquito más, vuestro, perdón, mande. vuestro es como suyo. Así lo entiendo yo, como nada más de ellos, no mío. Ah, ok. Vuestro es así como nada más de ellos, amigo suyo, así. Ujú. Vuestro amigo. Ah, sí es cierto, Ah, vuestro amigo. Ajá, entonces meteríamos amigo y al final está de suyo. Ajá. Pero entonces recuerden que en esta sí necesitamos meterle el pronombre al final. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que ustedes van a decir, bueno, pero es que pues todos hacen lo que quieren en la estructura gramatical.
ajá. Y incluso las personas sordas hacen lo que quieren con la gramática de la lengua de señas, o bueno, la estructura gramatical. Y te dicen, no, es que tú estás mal, o sea, no te entiendo. Tú haces español signado y él está haciendo español signado. No sé si han visto eso. Entonces, precisamente es eso, que nosotros vamos a hacer conciencia, bueno, no que vayamos a hacer conciencia a los demás, sino a nosotros mismos de que la LSM tiene su propia estructura y tiene una razón de ser. No es de que sea de que dicen, ah, bueno, porque yo lo digo, ¿no? Sino que más bien es algo lógico como si la lengua de señas es visual, entonces, y las personas sordas visualizan y ajá, su forma de comunicación es así, crear con las manos. Entonces nosotros al mismo tiempo nosotros vamos a respetar esa estructura, en este caso para facilitar su comprensión, ¿va? Entonces, aquí tienen dudas, preguntas, ¿no? Ok, entonces les voy a dejar de tarea, que hagan este, varios ejercicios de esto, porfa, de estos dos, del pronombre demostrativo y del pronombre posesivo, ¿va? Pero así mucho, Maestro, dime. ajá, perdón. Lo que pasa es de que, por ejemplo, este del demostrativo, como yo llegué tarde, hoy, perdón, no alcancé, nada, así como que me quedara claro, este es solamente como para las cosas que están, las que estoy viendo, las que no veo, no utilizo entonces o yo estoy mal. Sí lo utilizarías, pero depende de qué situación sea, del contexto. Ahí alguien anotó bueno, por último como repaso, ¿va? Para Rosalía, pero de todos modos el inicio, se puso interesante también, Caro, porque ahí ven el inicio, bueno, la grabación, el inicio, porque sí, bueno, vimos lo de los pronombres demostrativos. Y pues sí, va a depender del contexto, cómo se realiza. Pero un último ejercicio de eso, bueno, este de los posesivos está más fácil, pero el otro, ¿alguien tiene un ejercicio que no quiso, o bueno, no dio tiempo de mostrar? ¿Alguna oración que dijo, ah, yo quería que Yo, analizáramos? yo el mío, A ver, Lore, bueno, a ver, ¿qué tal? No sí, entiendo aquello que dijiste. no No entiendo, entiendo, ajá, aquello anoten, que ¿va? dijiste. Aquello que dijiste. Ok, aquí por ejemplo, Rosalía Durán, si te das cuenta, aquí no viene como un objeto, ¿verdad? ¿A eso te refieres, por ejemplo, a ese tipo de ejemplos? Ajá. Entonces vamos a otra vez a meternos en este tema. Ajá. No entiendo aquello que dijiste aquí. Por ejemplo, Lore, ¿tú hiciste tu traducción? ¿O, o nada más la anotaste en español? Precisamente estaba con esa duda. Ah, ok. Va, entonces vamos a analizarla. No entiendo aquello que dijiste. Habla de un tiempo, ¿verdad? Decimos de antes, ajá, antes, y luego pues, se refiere a que yo y también hay otra persona, que sería tú, ajá, y pues bueno, viene el demostrativo y el verbo decir, ¿ok? Yo, por ejemplo, lo diría así, antes. Tú. Y aquí no metería esta de decir, ajá, ajá, podría ser esta de lo que hablaste, ajá, hablaste, y luego metería ahí, ahora sí metería eso, hablaste eso,
o dijiste eso. Aquí si se dan cuenta, aquí resaltamos lo que, el tópico de eso, ¿no? De decir. Ujú. Tú dijiste eso o aquello, luego meteríamos yo, no entiendo. Ujú. Ah, bueno, yo así lo haría. Entonces, si se dan cuenta, aquí más bien es como usar la lógica, aunque también se puede analizar, ¿no? Dices, ¿qué estructura utilizaste? Bueno, primero ponemos como el tópico, o el tema principal, que es lo que dijo la persona, y luego el tema secundario, que sería de que yo no lo entendí. Aquí podríamos separarlo así, que serían dos oraciones. Ajá. Entonces meteríamos en la primera oración o en lo que dijo la persona, y ahí buscaríamos el tiempo que es antes, después el sujeto que serías tú, el verbo que sería este de decir, y luego resaltamos esto, cómo resaltamos el decir con esta seña de eso. Ujú. Porque a lo mejor y en algunas frases diría resaltar a la persona, ¿no? Pero no, aquí se resalta esto, lo que dijo. Decir eso, ajá, y luego ya lo demás de yo no entendí. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Sí me entendieron o no? ¿O me regreso a primaria? Yo sí, a mí sí Me me quedó regreso a claro. básico de lengua de señas. Ujú. No sé si hay lógica en esto. ¿Sí? Profe, Dime, Marlene. yo entiendo que hay una gramática que tenemos que ir organizando, pero a veces usamos esa lógica que usted dice, que lo podemos acomodar. No sé si es lo correcto, Sí. ¿verdad? Ajá. Tenemos que usar Sí. la gramática, pero a veces usamos lo que entendemos, no sé. Yo así lo entendí. Sí. Más bien es como dividir la información. Por ejemplo, de una situación. Es como cuando dibujas, ¿no? Que tienes toda una escena y dices, ¿y ahora cómo lo ordeno? Primero pones como una escena y luego ya bueno, yo me lo imagino, por ejemplo, esa escena, ¿no? De que está la persona que está hablando y así, ¿no? Y ya pongo esa escena. Pero si, por ejemplo, yo primero pongo no entiendo, pues no podría dibujar a decir yo no entiendo, ¿no? Como ponerme así y ponerme una persona y con un signo de interrogación. Ujú. No podría yo dibujar algo así, sino que primero tendría que dibujar esa escena, la escena principal, que sería el tópico que se le llama en lengua de señas, y luego ya meter ¿cómo se dice? Esta escena de que yo estoy así como de que veo y así como que pues no lo entiendo. Entonces sí es como organizar o visualizar en nuestra mente eso. Yo lo que les sugiero, que por eso les puse el ejemplo o los ejercicios de visualización, para que ustedes no piensen tanto en la estructura gramatical. Sí existe y que viene en ese orden, o bueno, sí lo podemos ocupar, pero hay cosas como estas que vienen así como es que no, ya se me salió todo de control porque hay dos sujetos y luego yo digo, si digo antes, tú, yo, que sería el objeto, el sujeto, y luego el verbo no entender y luego dónde lo pongo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos confundimos porque queremos seguir una estructura y no, aquí ya no es seguir una estructura, sino ordenar visualmente en nuestra cabeza cómo lo haríamos. Y eso les va a funcionar mucho. Piensen en visualizar, cómo lo visualizo, cómo lo dibujaría para una persona sorda que lo pueda entender. Y así se nos va a facilitar mucho más. Creo que nos conflictuamos, ¿no? Porque queremos seguir la gramática, como dice usted, el orden. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta, relaciono, por ejemplo, a una persona
que se fue al extranjero, de padres mexicanos, o alguna persona de, ¿cómo podría decirle? De una comunidad, hablan así, como que de manera, o sea, con frases, con palabras, y ya uno les entiende, no sé si me doy a entender. Y así veo yo el LSM, que hay que entender el contexto o como dijo usted, el tema, y de ahí ya darle a nosotros un entendimiento. Ajá, sí. Y de hecho, pues, por ejemplo, cada país tiene su propia cultura. Y entonces, en este caso, pues la lengua de señas igual tiene su propia cultura, ¿no? Y ahí también nos vamos adaptando. No, no porque dice aquí dijiste, pues decimos esta de decir, ¿no? Sino que a lo mejor y podemos meter esta de lo que tú dijiste, esta seña. Entonces también, ajá, tú dices. Entonces, y eso, entonces hay varias formas, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué creen que luego yo no me meto ven que luego de hecho yo ya me salí desde hace años de los grupos de señas y todo ello, porque ahí es como muy tóxico todo eso de que dicen, no, es que tú estás mal y que eso está mal y que no sé qué y yo todo eso. Entonces es como de, bueno, es que en realidad pues hablan por hablar porque en realidad pues, ajá, porque muchos dicen, bueno, es que yo ya conozco tiempo, lugar, objeto, sujeto, verbo y está mal y que esta no existe y que esta no, y así. Entonces, viene en esa parte que nosotros no solamente es conocer esto de la estructura gramatical, eso, pues en realidad al final no nos sirve tanto si nosotros nos enfocamos en empezar a visualizar, empezamos a hacer la lengua de señas como una persona lo ve, no como yo en español lo entiendo, sino como la persona sorda lo visualiza. Entonces así nos ahorraríamos mucho problema. Ajá, y le daríamos la información a la persona sorda mucho más claro. ¿Va? Entonces, pero así, bueno, así quedaría esa parte. Pero vean otra vez, repitan las clases y analicen. Todo esto de la gramática, es analizar. Y está bien, Nori, que ahorita estés aquí en este taller, bienvenida, para que también, por ejemplo, bueno, dices que no sabes mucha lengua de señas, ¿verdad? Pero eso también te ayuda o te va a ahorrar tiempo para poder comprender acerca de la lengua de señas, de que no es aprender seña, puro vocabulario, ¿no? Sino que es todo, es un todo, de que esta seña y cómo la puedo ocupar, y que no sé qué, y así. Y entonces te vuelves un poquito más analítico, y te ayuda mucho para cuando señes con una persona sorda, por ejemplo, estas situaciones ya va a ser mucho más fácil el que tu cerebro diga, ah, ya me acordé, no, que tiene que ser así y así. Quieran o no, aunque sea repetitivo para algunos, pero es así como de, ah, ahora entiendo. Y créanme que cuando estén como intérpretes, su cerebro va a estar así, así, así. ¿Por qué? Porque no es solamente de que aprendan señas y ya, sino que es de que están haciendo que su cerebro exigirle a procesar la información. Y entre más practiquen situaciones así como estas, va a ser mucho más mejor. Bueno, mucho más, sí, se van a volver más hábiles, ¿va? Entonces, por último, bueno, ya son las 10 casi. Entonces, yo tengo una queja. Híjole, y para las de nivel avanzado ahora. Ok, ajá. Tengo una queja. Voy a ir, en vez de estar en los grupos ahí, quemándolas, prefiero quemarlas aquí. No, no es cierto. No, les agradezco sus prácticas, cómo están haciendo las prácticas, pero como ya les tengo más confianza, bueno, sé que ustedes están para mejorar y todo eso. Entonces, he visto, por ejemplo, en algunas prácticas, que ponen la seña de día. Y ustedes dirán, ajá, la seña de día, está bien la configuración y está bien todo, pero ¿qué creen? Que esta seña de día, en las prácticas que han metido, lo usan como de que es de día. Ajá. Cuando se dice la palabra es de día. He visto que han estado usando esta seña de que dicen ajá, es de día.
Entonces, bueno, yo como oyente lo entiendo bien, pero por ejemplo, poniéndonos en la situación de una persona sorda, cuando decimos esta seña es pues de que es un día y no es de día, sino que es diferente, ¿verdad? Bueno, ahí ya poniéndonos a pensar, es de día y eh, es de día se refiere a que está claro, ¿no? Ujú. Y está de día, por ejemplo, está de día se refiere a un día de 24 horas. Ajá, de día. Ajá. Entonces, cuando nosotros queremos decir que es de día, no que es un día, sino que hay sol, está la luz y todo eso, pues ahí sí cambiaría el, el, la situación, ¿verdad? O a ver, ustedes corríjanme, porque por ejemplo esta es de día, por ejemplo, antes un día, a lo mejor si decimos, ¿no? Antes, o hubo un día, ¿no? Entonces aquí sí diríamos historia, antes un día, pero si quieres decir antes en el día. Pues sí, cambia ya no sería esta, antes en el día, ¿no? Sino que más bien sería como al amanecer o el sol, o buscaríamos una situación que se refiera que es en la mañana, ¿no? O que está el sol, o si es a mediodía, o así. Entonces, esta de día, vamos es vamos a tratar como de no ponerla como de que es de día. Como de que está el sol y todo eso, ¿no? Sino solamente es de que es el día prácticamente, del calendario, el día tal, ¿no? Y ya. Y eso se los quería comentar desde hace una semana, pero siempre se me olvida. Y dije, no, hoy les comento porque sí pasa. Les digo que siempre vamos aprendiendo y aprendiendo, y aunque llevemos a veces años en la lengua de señas, pero sí hay situaciones que no están mal en realidad, o se los digo así como es, no está, para los señantes no está mal, pero ya cuando nos enfocamos a que cómo lo entendería una persona sorda, ahí es cuando dices, ay, sí, cierto, ¿no? Porque no se refiere a un día como tal, sino que es a que está en la mañana y así. Entonces, y eso se los quería comentar porque pareciera algo insignificante, pero ya cuando es una interpretación, para que su interpretación sea lo de calidad, sí necesitamos ver esos detalles. Entonces, ¿cómo ven? Vamos a hacerlo. ¿Cómo ven? De ir viendo. Bueno, ya ustedes dirían, bueno, ¿y cómo hago entonces eso? Ya va a depender del contexto, ya sea de, como dice Caro, el sol, o que es en la mañana, o al mediodía. Ajá. Igual otra sugerencia, ahorita que estamos con correcciones, por ejemplo, cuando dicen esta de planta, si por ejemplo dicen planta, 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 ya no es necesario meter la seña de mucho. Ujú. De decir planta, planta, planta. Aquí lo que podrían hacer ya visualizando sería como decir planta, 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 y usamos un clasificador y hacemos esta de que salen las plantas y la acompañamos con un gesto de cachetes inflados. Ajá. O hacen esta así, y es más visual a meter esta seña de mucho. Ajá. Y así, bueno, hay detallitos que son detalles que podemos mejorar, que no son graves en realidad, pero ya analizándolo es como de, pues sí, puedo mejorar en esto y así. Va, espero que, ¿cómo ven? ¿Sí? Va. Bueno, y les digo a los Maestro, avanzados, mande. sí, nada más, a mí me gustaría citarte una frase que tú decías hace ratito, así como para analizarlo un poquito, si alcanzamos. ¿Cómo ves? Te puedo dar, es una frase chiquita, A ver, por aquello de, agradeciendo previo a eso, de verdad esa corrección, yo cometí el error de día y es verdad, eso yo lo aprendo. Y a mí me gusta cometer errores, para así, de verdad, es como aprendo, como avanzo. Entonces, gracias. ¿Te puedo dar entonces esta frase chiquita?
ya Va, casi para cerrar. Mira, ok. sería esa mujer que llevo dentro, así. Que llevo dentro. Ajá. Ok. Esa mujer que llevo dentro. Esa mujer que llevo dentro. Y por ejemplo, ¿tú cómo lo harías o cómo lo haces? Dices, pues para eso te la dije. Ay, perdón. Dicen, ay, no, yo le hago su tarea. No, Yo no, vengo a es que aprender y me luego, ponen no, sino que luego yo, bueno, yo había pensado así como que una niña o qué sé yo, cuando yo era niña y esa mujer que pues toda la vida, ¿no? Así como que, pues no sé, la que siempre ha ido como que superándose, qué sé yo, ¿no? Así, dependiendo. Pero tú así, ahora sí que qué idea tendrías. Así, esa mujer que llevo dentro. Ok, yo, por ejemplo, bueno, sin pensarlo, sin analizar nada de nada, sin pensar en estructura gramatical, yo le pondría así, primero me pondría a mí mismo, decir yo, ajá, y luego meter la seña de dentro, ajá, y pondría un clasificador que sería este, y digo mujer. Y aquí, por ejemplo, podría poner esta, pero como yo me trato con cariño, no diría esta, ajá, entonces me muestro así, como de, ajá, y bueno, ya de ahí diría lo que es, pero no sé qué va a hacer esta mujer. Pero yo así le pondría primero, ajá, primero pondría esto de yo dentro, ya si lo analizamos como imaginándonos decir, bueno, yo qué dibujaría primero, no dibujaría a lo de adentro porque se supone que primero pongo un contexto. Ajá, entonces por eso yo ocupo esta. Ajá, imaginándolo, imaginándome es así. Pero ahí hay otro tema, que a lo mejor y esto habla como de un tema, como un tema como de sí, que no es tan literal, ¿no? Ahí, ajá, ahí ya sería analizar como profundizar, pero, ajá, esa mujer que llevo dentro. Aquí, por ejemplo, si no fuera tan literal, yo le metería esto. Como esta es la seña bueno, esta es de identidad de autoestima, bueno, que en español es autoestima, pero en LSM es como, o la seña en realidad es como, sí, al tu ser, tu interior, ajá, ajá, como de algo que está dentro de ti, pondría entonces yo dentro, mujer, y metería esta ujú, mujer y esta como de que tienes, bueno, ajá, que tienes autoestima o hay algo dentro de ti poderoso ajá, algo que está dentro de ti, algo que es como fuerte ajá. Bueno, es que se refiere en español a autoestima, pero tiene como más significados, como decir que te sientes como elevado a algo más. Ajá. Entonces a lo mejor y pondría esta, ya analizándolo. La seña de identidad, no sé si la conocen, que es esta configuración. Colocamos palma hacia así y hacemos este movimiento. Ajá. Así, para decir identidad. Y esta, por ejemplo, viene de la seña de mío, de esta mío. Ujú. Entonces, aquí diríamos identidad. Ya señalaríamos, no es direccional de que tu identidad no, o su identidad no, sino diríamos él, identidad, y luego meteríamos de qué es de él o de ella. Ella, identidad suya. Y esta de autoestima o de tener valor, ¿no? Bueno, en español no sé qué tantas palabras puedan existir, pero quédense con la de autoestima y como que siento que en esa frase vendría eso, esa mujer ¿Será que llevo dentro. también como empoderamiento, algo así, maestro? Ujú. Sí, ándale,
de que tienes, ajá, eso de empoderarte. Ujú. De que sí, algo dentro de ti no está apagado, sino que siempre está, o sea, tienes, ay, no sé cómo explicar, pero sí no es solamente la palabra autoestima, sino que pueden ocuparlo. Bueno, ya cuando ustedes lean alguna información y digan, ¿cómo lo digo en señas? Dicen, ah, y esta quedaría. ¿Por qué? Porque se refiere como a, sí, a lo que llevas dentro, que es su fuerza, que no está apagado. Por ejemplo, esta si dices de que te estás apagando. Ajá, ocuparíamos esta. Por ejemplo, yo poco a poco, me estoy apagando. No haríamos esta de que es desaparecer, ¿no? Sino que más bien ocuparías o que tienes fuego interno, ¿no? Dices dentro, fuego, y haces esta ajá, de así. Entonces, en esos contextos se ocupa esta. ¿Va? Bueno, no sé si respondí a sus preguntas, ¿sí? Sí, maestro, muchas gracias. Muy bonito y aprendí más. Gracias. Ok. Ah, bueno, espero que sí. ¿Va? Profe, profe, Mande. con eso de lo que hay dentro de nosotros, me surge la duda. Cuando hacemos así, ¿es solo físico? Que es así como lo que soy, ¿es físicamente? ¿O también es algo Este, interno esto? si es interno, sí le podrías meter a dentro Dentro y y luego así. ajá. Ok. Y ya si es físico de que es tu exterior, puedes ocupar eso. Solamente así, sin haber. Pero, Ok. pero si quieres Es decir importante dentro que como sea. tu personalidad, dices dentro, ajá. Y puedes señalar, ajá. Porque así como dice Rosalía la frase de esta mujer que soy, yo me imaginaba algo así como que yo, lo que soy, ¿no? Podría ser. Ajá. Bueno, que ella Pero dice, como dices, con esta, ándale, que yo no sí. estaba considerando. Ándale, podría quedar también esa de decir yo. Yo Dentro. dentro, mujer, así, Ah, ok. ajá, podría ser también, podría quedar. Sería analizar, todo es analizarlo, pero sí quedaría esta también. Te digo, Caro, que, wow, me sorprendes. Ah, pues Vas muy al bien en maestro, cuanto al a... maestro es el que hay que agradecerle. Ok, y qué bueno que van avanzando y un gusto, de verdad. Ajá. Entonces, pues bueno, ahora sí ya son las 18. Pero vamos a apagar la grabación y